Salamu alaikum, ¿cómo están? Ahlan wa sahlan. Bueno, estamos yendo al edificio de Radio Continental, una de las radios decanas de la República Argentina, establecida aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a entrevistar a un destacado periodista, escritor, que si bien no es formalmente un politólogo, tiene una visión bastante importante de la historia reciente de América Latina y una manera particular de entender el mundo. Es un periodista deportivo uruguayo que vive en nuestro país desde hace mucho tiempo ya. Se llama Víctor Hugo Morales. Es muy respetado, tiene su propio programa de televisión, bajada de línea en la televisión abierta de nuestro país, y además un importante programa de radio en la primera mañana. Tiene su audiencia, se cuenta por cientos de miles de personas, y bueno, nos parece interesante acercarte su pensamiento, su mirada de la realidad, así que hacia allí nos dirigimos, Bueno, comenzamos invocando el nombre de Dios para guía, protección, y los saludamos con el saludo del Islam, deseándole paz. Salam, que la paz sea con usted, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Bien, bien contento de recibirlos y deseoso de que les vaya muy bien con este proyecto. Toda divulgación de lo que es una cultura tan importante como la de ustedes me parece necesaria. En la charla previa les confesaba mis ignorancias y el gusto que da el pequeño aprendizaje que significa acercarse a lo que uno desconoce, y en este caso el Islam para mí es un motivo de interés real, que cuando se presenta una ocasión como esta uno de alguna manera presta la debida atención. Me da pena por radio porque no me van a poder sacar fácilmente de frente mientras la voz y haya un poco de lucidez. Yo quiero seguir trabajando, amo demasiado la radio. Para que no se moleste, porque no está en juego la libertad de los periodistas, sino en todo caso la libertad de la que gozan los medios, sus dueños. Una libertad que muchas veces se agota en el dueño de la empresa, y ahí termina, que nada tiene que ver con nosotros, los periodistas. Porque este programa, que es libre verdaderamente y que está realizado desde el punto de vista periodístico sin que nadie nos baje línea, sino intentando hacerlos nosotros. ¿Quién es Víctor Hugo Morales? Un relator deportivo, un periodista, un locutor, y como persona un hombre curioso, comprometido con su tiempo y su lugar, en la medida de sus posibilidades y de los muy modestos talentos que pueda tener, pero inmiscuido en lo que llamamos la pelea del tiempo que transcurre. Y hacia eso por ahí vamos a dirigir un poco la charla, pero también un hombre modesto, porque es ensayista, escritor, tiene varios libros editados, y además de locutor y periodista deportivo, justamente a causa del compromiso que mencionaba recién, ha marcado una línea de pensamiento y es formador de opinión, ¿no? Escritor es una palabra que respeto muchísimo. Hay una altura muy importante cuando alguien llega a la consideración de escritor, pero para sortear esas definiciones que siempre son un poco caprichosas, yo diría que escritor es el que vive de escribir. Y yo soy periodista porque vivo del periodismo, y soy locutor porque vivo de la locución. Puedo ser otras cosas complementariamente, pero siempre una cuestión un poco subsidiaria en mi vida. Un escritor es el hombre que se pasa 8 horas cada día de su vida luchando con el idioma, con el lenguaje y con sus ideas para conseguir un libro. Hoy día cualquiera que publica un libro se llama a sí mismo escritor, y yo, para evitar el reconocimiento a los que no me parecen que sean escritores, me saco yo también. Somos testigos, la ciudadanía, el país fue testigo, por lo menos del periodismo de investigación, ¿no? en cuanto a ese tema. Víctor Hugo, ¿usted es argentino, uruguayo? Yo soy un hombre de la banda oriental, pero podría en Artigas decir soy un argentino de la banda oriental, como decía Artigas. Pero hay una fuerte identidad al concretarse ese bendecible país que es el Uruguay, y esto determina que, habiendo un país, una nacionalidad y también una identidad, y yo me correspondo con esa identidad básicamente. Pero el hecho de haber vivido más de la mitad de mi vida
en la Argentina y tener un profundo amor, y sobre todo, junto al amor, una enorme gratitud por este país me hace sentir parte de él. Con lo cual, yo soy uno de los rioplatenses que viven como Artigas con el sueño grande de que todo esto fuera uno. Buenos Aires es la meca para quienes hablamos este idioma. Yo le pertenezco a Buenos Aires desde mis inicios, a los 16 años fui locutor de Radio Colonia. ¿Viene a la Argentina mayor en búsqueda de un horizonte de trabajo o por inquietudes o viene de chico de la mano de papá? ¿Cómo llega a nuestro país? Yo llego a la Argentina en una coyuntura muy particular de mi vida que se da la mano con mis sueños de muchacho, porque yo siempre tuve deseos de andar por Buenos Aires. Mi pequeño pueblo que se llama Cardona en el litoral uruguayo está a la misma distancia de Montevideo y Buenos Aires, es una especie de destino, a la misma distancia casi. Pero cuando decido venirme, doy tributo a aquel deseo que tenía de muchacho, pero por cuestiones de momento. En Uruguay tenía mis dificultades de diversa índole y en Argentina me abrían las puertas, me ofrecían un trabajo. Aunque era nada más que por un año, decidí asumir el riesgo y me vine. ¿Ese trabajo tenía que ver con la profesión que ejerce hoy día? Siempre. Yo nunca he hecho otra cosa que no sea trabajar en radio, completado con televisión y con diarios. Hemos leído que por esa época usted, un joven periodista egresado tratando de buscar un horizonte de prosperidad, llega a nuestro país y nuestro país estaba... Debo decirle algo, yo cuando vengo de Uruguay era lo que se llama una persona significativa en los medios uruguayos. No era que venía a la Argentina a abrir un camino de esperanzas. No soy el clásico personaje que no puede cumplir con sus expectativas en su terruño, en su comarca, y busca otras. No, yo vine aquí habiendo sido el relator deportivo más fuerte que había en Uruguay en esos años. Yo estaba en Montevideo, en la Radio Oriental, hacía muchos años, y tenía una etapa de enorme prosperidad en mi vida personal. No fue eso lo que motivó que yo me cambiase. En realidad fue una locura, porque fue cambiar un sitio donde estaba seguro y estimado por la gente, al menos, por una posibilidad. Pero fueron de otro tipo de coyunturas largo de analizar lo que me trajo por acá. La Argentina de esa época es una Argentina que estaba empezando a convulsionarse, gobiernos dictatoriales con el comienzo de Onganía, la vuelta de Perón. ¿Cómo vive ese proceso? No, en la época que yo vengo, en el año 81, quienes estaban eran los militares, de la Junta Militar. De la Junta Militar de Videla, Macera, toda esa gente. ¿Cómo era la Argentina en ese momento? Era una Argentina de muchos sueños, porque el gobierno militar se estaba cayendo, lo que había intentado en economía, el liberalismo ultranza, que por eso se llevó a la dictadura, los dictados económicos, liberales, que tanto daño le han hecho al mundo, solamente pueden consumarse con gobiernos de muy fuerte autoridad, como por ejemplo un gobierno militar. Pero después de un comienzo relativamente interesante en lo económico, había llegado una etapa, justamente el año en el que yo llegué, que es 1981, llegué el 18 de febrero y al final de ese mes apareció el quiebre de la tablita que había instituido Martínez de Oz. Y el país cambió radicalmente. Y ya estaba la época de Piñón. Pero era un país de sueños. Era un país de sueños. Porque era un país donde la gente sabía que en algún momento iba a derrumbar a la dictadura. No toda la gente, porque había quienes, como toda la vida ocurre, estaban consustanciados con la dictadura. Pero la gente, la mayoría, ya en ese momento no quería más la dictadura. Y la población también comprometida, por supuesto, en eso que usted está señalando. Sí, recordemos que recién... Una parte importante de la población, entre los que se contaban muchos de los que habían alentado el surgimiento del gobierno militar, se comportaban ahora de una manera distinta. Bueno, la historia de la Argentina es así. ¿Qué similitudes encuentra con el país de esa época a esta coyuntura que vive la Argentina hoy? Donde hoy también, por lo menos yo la veo como un país de sueños, con cosas realizables, con un porvenir. ¿Se sigue dando la dicotomía que encontró acá cuando vino? La del capitalismo ultranza y quienes lo defendían,
y la de una alternativa popular. Yo tengo un libro escrito en 1996-97, muy fuerte, perorata, diatriba contra el liberalismo reinante en aquellos años. Creo que eso tuvo un vuelco paulatino con los actuales gobiernos, acentuado con el gobierno número 2 de los Kirchner, más con su señora que con Néstor Kirchner, que tuvo que pagar el tributo, el peaje de un hombre que había llegado con el 22% de los votos. Claro. Yo fui muy crítico de Kirchner en algunas etapas, porque no todos conseguimos instalarnos en el momento viendo la película, y sobre todo no sabemos qué es lo que viene. Vista la película, Kirchner es distinto al de las fotografías que paulatinamente íbamos accediendo. Y él fue el comienzo de algo que para mí ha concretado en buena medida su mujer. Y este es un país indudablemente pensado más hacia la gente del pueblo que hacia las élites económicas predominantes de toda la vida en la República Argentina. Élite que no tienen ningún tipo de problema que hasta se cometan genocidios si esto alimenta expectativas de ganancias, que es lo que le importa al mundo de la derecha. Y cuanto más a la derecha, más desprejuiciados para que esos daños al resto de la población sean provocados sin pestañear. Cristina ganó las elecciones con un porcentaje histórico que no cualquier presidente ha alcanzado, salvo el caso de Perón, por ejemplo, ahora Cristina. Sin embargo, una parte importante del sindicalismo parece no entender o estar en la vereda de enfrente de este gobierno que se llama a sí mismo y se muestra como un gobierno popular, nacionalista. ¿Qué lectura hace de esto? Y ¿Por qué son sucede? las luchas de poder. El crecimiento, hay razones positivas, buenas, y razones de la mezquindad humana. Pero analicemos las razones positivas. Se ha producido un crecimiento muy fuerte en la vida económica del país. Esto genera un ciudadano medio que progresó. El que nunca tuvo auto tuvo su primer auto usado, el que tenía un usado de 10 años lo pudo cambiar y comprarse un 0 kilómetro, el que no tenía un aire acondicionado lo tuvo, el que no tenía posibilidades de un viaje, de unas vacaciones, las tuvo, y de alguna manera se fue conformando. Algunos llegaron a su casa propia. ¿Esto qué hace? Exaltar las expectativas del ser humano, que apenas tiene algo asegurado quiere otra cosa. Lo que es positivo y negativo al mismo tiempo es que esas expectativas de la gente crecieron demasiado. Y cuando se llega a una meseta, no todos lo entienden. En este momento estamos en una meseta. Y esto genera rispideces. Entonces el que estaba acostumbrado a ganar cada vez más se da cuenta de que no va a poder seguir incrementando su salario de la misma manera. Entonces el camionero que pueda en estos momentos estar luchando por un salario mejor, que de pronto es saltar de 14 a 20 mil pesos, no se da cuenta que cuando todo esto empezó era utópico pensar que un camionero fuera uno de los hombres mejor pagados que había en el país. El hombre no está preparado para entender esto, y menos desde la generosidad, quiere seguir ganando más. Y no mira que el país al mismo tiempo, en vez de 1.000 kilómetros de autopista, tiene 2.300 o 2.500 kilómetros de autopista. No mira que el crecimiento que hubo y que se dio en distintos sectores fue lo que alimentó su ganancia, y entonces se desprende del fenómeno al que hay que seguir apuntalando, que es el de crecimiento, para que esto crezca naturalmente y no de prepo. Me parece que esa es la pugna que tenemos. Después está la mezquindad política, de la que siempre hay responsabilidades de uno y otro lado. Usted me habla de ese sector del sindicalismo, estamos hablando de Moyano. Moyano es un hombre cuyas ínfulas fueron también dadas por el gobierno.